este espacio que hemos creado dentro de Residencia, que se trata de establecer un conversatorio en torno a la pintura, en torno al arte contemporáneo en Guayaquil, en el Ecuador. Y bueno, tuvimos la semana pasada, antes pasada, la primera charla con Hernán Zúñiga. Hoy tenemos a David, que ya lo presento. La próxima semana, miércoles, siempre los miércoles, a las 5 de la tarde, sin té, tenemos la charla más de la crítica a la curaduría con Lupe Álvarez y con Ana Rosa Valdés. Y el último miércoles, el 14, con prensa cultural, o sea, medios de comunicación. Básicamente tenemos confirmado ya a Alexander García del Comercio, a José Miguel Cabrera del Telégrafo, y nos falta una persona que estamos definiendo quién, aún estamos curando, a ver quién invitamos, pero eso sería el 14 para concluir este espacio. Hoy tenemos a David Pérez de Macolo. Lo hemos invitado con especial interés porque nos interesaba una mirada desde el mercado del arte, desde el sistema de galerías, que no hay un sistema de galerías, pero desde la galería, ya David solo es un sistema, desde la galería y también desde el coleccionismo. David Pérez no necesita presentación, como ustedes saben es una galería muy importante en el país, evidentemente para muchos, para todos. Creo que la galería de arte más importante del Ecuador, con una proyección internacional por muchos años, con artistas internacionales, nacionales, con carrera internacional, y también en los últimos años con mucha fuerza, apoyando, empujando y generando también cultura, arte desde su espacio, no solamente como un espacio comercial, sino también como un espacio cultural que le ha prestado atención a la producción de arte joven de Guayaquil, o desde Guayaquil, básicamente la producción de arte contemporáneo que ha brotado en la ciudad con mucha fuerza en la última década. Y en ese contexto es un espacio para todos los artistas, hablo desde el lugar de artista, es fundamental, ¿no? Y también para el público, evidentemente. Y también para ese coleccionismo naciente, pero efervescente, joven que hay en la ciudad, quizás el único, diríamos, espacio donde ya se puede hablar de un coleccionismo de arte contemporáneo incipiente en el país, algo que es muy halagador e importante para la escena del arte. Así que bueno, David, muchísimas gracias. David ha apoyado este proceso que está aquí hoy plasmado en Residencia, desde la siempre bien recordada beca de PM, ¿no? De la cual incluso pudieron estudiar en el instituto algunos de los que hoy son hasta docentes de la Universidad de las Artes. Entonces estamos hablando de muchos años de persistencia. Gracias, David. Gracias, Aidel. Bueno, poco a poco creo que me voy a ir soltando ahorita un tema escénico, que no es mi día a día estar al frente de una audiencia, ¿no? Pero bueno, por otro lado, a la mayoría de ustedes los conozco, posiblemente con varios he tenido conversaciones de lo que voy a tocar hoy día, que es más que nada mi experiencia durante estos 20 y pico de años. No hablar del mercado del arte con cifras, primero no existe, no existe una industria en la cual uno pueda respaldarse en estadísticas, ¿no? Entonces, por ese motivo, tampoco voy a hablar de cifras personales de la galería, que también serían totalmente aburridas. Más bien, yo creo que una serie de anécdotas, experiencias, mi manera de ver los diferentes momentos pueden servir un poco a la formación de los que son hoy en día estudiantes. Porque han habido claros momentos en estos 25 años en la cual han habido como una renovación generacional, un cambio de chip. Entonces yo creo que es importante poder, no con un sentido de nostalgia, más bien con un sentido de perspectiva, ver cuál era tal vez el escenario anterior en las diferentes épocas, y así poder tener un pequeño buquete de qué es lo que se nos viene adelante. Cada uno podrá percibir qué es lo que viene adelante, ¿no? Bueno, a nivel personal empecé adentrándome en el arte en el año 87, graduado de la universidad, 24, 25 años, ¿no? Y comencé a recorrer lo que se llamaban galerías
de arte en Guayaquil, Viva Quito y Viva Cuenca. El sentido de galería, básicamente en los fines de los 80, inclusive hasta mediados de los 90, cualquier persona que tenía 4 paredes, un bazar, vendía arte, ponía un letrero, galería de arte, ¿no? Ahora, todos estos comentarios y tipos de anécdotas, no quisiera caer en el morbo o en el desprestigio, ni mucho menos, sino más bien tratar de percibir cuál era el ambiente para poder decir, bueno, estamos o no moviéndonos hacia adelante. Inclusive, tal vez me voy a ahorrar nombres, no solamente por respeto, pero más bien que vivimos un sistema democrático que tal vez no fuese tan conveniente mencionar, pero voy a contar anécdotas que tal vez no fueron lo más agradables para mí, pero que ayuda a ilustrar lo que sucedía y cuál era la mentalidad tanto del galerista, el comprador, el autor en la época. Y poder visualizar si es que estas conductas han cambiado o no cambiado, y si es que estas conductas finalmente, ¿a qué llevaron a estas personas? ¿A todavía estar presentes? ¿O hoy están en el anonimato? El tema de la profesión, ser profesional, ser ético, ¿no? A mí me parece que eso va a ser un eje en esta charla, ¿no? Bien, como decía, no voy a hablar de cifras económicas, no las hay, fuese aburrido, más bien en épocas. Y he pensado de que, ¿podemos pasar a la siguiente? De que han habido 4 tiempos muy bien marcados. Empecé, como digo, como coleccionista el año 87, galería el año 89. Entonces, prácticamente voy a hablar del año 90 a la época. Del año 90 a la época. Anterior. Sí, está. Perfecto. Los años 90, perdón, antes de empezar las épocas, yo creo que es importante una reflexión que hasta el día de hoy todavía pesa y era mucho más fuerte, más gravitante en los años 90. Hablar de mercado en un museo o considerar un museo o una institución cultural parte del mercado era como ofensivo y ideológicamente no cabía. Era como que el museo es un lugar inmaculado, ajeno a esa perversidad del mercado. Ahora, tengamos en cuenta que una cosa es el mercantilismo y otra cosa es el mercado, ¿no? Para crear una escena artística sin mercado es imposible. Y un mercado de arte sin escena tampoco no funciona. Vamos de la mano. Por eso se me ocurrió poner estos 2 vectores, escena-mercado. Para mí va de la mano uno con el otro. Ahorita se está creando una escena artística con los autores, ciertos roles de personas que estamos queriendo formar un ambiente cultural, pero sí que no existe el coleccionista, o en términos comerciales, el consumidor final, esto no va para adelante. Y reconocerlo con la seriedad y el rol que cada uno debe de tomar nos va a poder ayudar a incentivarlo y que se geste esta unión, ¿ya?, de la manera más inteligente y apropiada para que podamos coexistir, ¿no? Entonces, el mercado está formado por los autores, las galerías o intermediarios, ojalá que sean más formales que informales. Los informales tienden a poner un pequeño pie en el asunto, pero parte de galerías hay intermediarios formales, críticos, gestores culturales, coleccionistas y los museos, ¿no? Eso forma el mercado. El día que tengamos un verdadero mercado, podemos pretender llegar a tener una industria del arte. Así como los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos forman parte de la industria del deporte y no hay ningún pecado al respecto. El turismo, que da mucha economía a todos nuestros países, dicen, la industria sin chimenea. Asimismo, el arte debe llegar eventualmente a ser una industria donde hayan abogados especializados, compañías de seguros especializados, transportistas, etcétera, 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 diferentes servicios alrededor de
lo que llamamos hoy en día una galería o el taller de un artista. ¿No? Hacia allá debe de crecer y debemos de madurar, o al menos los países más desarrollados al respecto tienen una industria. Ecuador todavía considero que estamos en esta etapa queriendo gestionar un tema de escena y de mercado, ¿no? De escena y mercado. Perfecto, podemos pasar a la siguiente. Ya. He traído de Wikipedia, hice un copy-paste, en el anterior, sí. De Wikipedia, copy-paste del MoMA. Ahí dice con claridad que se fundó gracias a donaciones de miembros y de empresas. Las personas involucradas en el mercado, en el coleccionismo, apoyan y han gestado la creación de museos. En los museos más relevantes, al menos de este hemisferio y de otros también, están directamente vinculados al mercado. Posiblemente estas reflexiones para los más jóvenes, como que dice, absurda o un poquito de sentido común, pero les digo que no necesariamente. Y personas de mi generación, 50 y pico, inclusive algo menores, hasta el día de hoy los vengo escuchando, personas relacionadas al arte, que no hay que tocar el mercado. Acá vamos a ver una exposición de Pablo Cardoso en Cuenca y de la serie más reciente. Y sin citar a la persona, pues una persona que ha formado parte inclusive de la Bienal de Cuenca, una observación, oye, la enmarcación es muy de galería. O sea, ahí hay como un sentido como en el vender o el mercado es pecado, el arte es puro. Entonces no es tan ajeno lo que les comento, porque esto sucedió hace 2 semanas y durante estos años sí he ido viendo que eso se ha ido erosionando y era mucho más fuerte en los años 80 y en los años 90, pero es permanente, pero persiste el día de hoy. Entonces este ejemplo del MoMA, ya que la idea fue, ahí lo pueden leer ustedes, pero la señora Aldrich Rockefeller y 2 amigas fueron las que concibieron la idea del MoMA. Peluconas, le decían the ladies, the Terry. Claro que el sentido de the ladies no necesariamente es despectivo como nosotros las peluconas, porque es una cultura diferente de los anglosajones. La prosperidad la ven de una manera diferente, no hay el resentimiento, que es muy latinoamericano. Pero en todo caso, el punto eran que las señoras de la clase alta, que decidieron, y coleccionistas, decidieron formar el MoMA. Y los museos como el MoMA, el Met y otros son formados gracias a donaciones. Y para donar, tiene que ser no pecado tener, poseer. Y hay incentivos tributarios, en la cual todos nos beneficiamos. Entonces ese es un pensamiento un poco más anglosajón que tal vez de acá. Pero mi punto ahorita es que los museos forman parte del mercado. Y dependiendo el enfoque que le tengamos al mercado, podemos prosperar, incentivar y beneficiarnos de ellos. La siguiente slide. El Met corrió igual suerte, ¿no? Hombres de negocios, financistas, líderes y artistas y pensadores formaron el Met. A un punto anterior en el MoMA, que tal vez lo leyeron, el MoMA se fundó una semana después del Wall Street Crash, una semana después de la peor crisis americana. Igual el incentivo de la empresa privada, el empuje del privado. El privado somos cada uno de nosotros, ¿ya? No necesariamente son los empresarios ricos. El emprendimiento personal, particular, es el ñeque que hace que estos museos se gesten. Y para aterrizar un poquito más en nuestra zona, el MALI, el Museo de Arte de Lima. Me acuerdo que en los años 90 iba a Lima, y como yo venía de Ecuador económicamente estaba mejor. Yo llegaba a Lima y los artistas querían conversar conmigo, querían muestras acá, y los artistas de primer nivel.
¿ya? Hoy en día es diferente. El país ya creció, nosotros hemos decrecido, temas políticos, y ahorita traer a alguien de allá, ven a Colombia, no les pasa. Pero en los años 90, yo aterrizaba en Lima y podías tener la muestra que quieras, ¿ya? Pero bueno, el tema del Mali, me acuerdo que desde el año 90 yo escuchaba de este museo municipal, creo que pertenece al municipio de Lima. La ciudad de Lima está dividida en varios municipios y cada municipio tiene su jurisdicción, ¿no? Pero puede ser que sea otro municipio y no el de Lima. Pero en todo caso, en la ciudad de Lima, este museo se hablaba de que estaba muerto, que estaba en un edificio muy bello y muerto. Bueno, un grupo importante de coleccionistas de arte, gente privada, hizo un nexo con el municipio que le corresponda. Y ahorita el Mali es un lugar que cuando uno va a Lima muy bien puedes visitar. Carlos Wilson seguramente ha ido a varias veces a sus muestras allá. Es un museo digno de visitar. ¿Qué hizo? Un acercamiento del privado, del coleccionista, del hombre que se está involucrado en el mercado, el que te da de comer a los artistas, el que el artista se siente contento de estar en su casa. Ellos se acercaron a un museo municipal y ahorita ellos tienen un museo muy digno en la región, ¿no? Y bueno, el MAC, que entiendo que ya no se llama MAC, pero sabemos a lo que nos referimos. Este malecón se hizo gracias al aporte de empresas privadas y de muchos particulares. Si no fuese por esa iniciativa del alcalde de la época, Febres Cordero, de lograr que parte de los recursos a nivel de impuestos, en vez que vayan 100% al gobierno central, una fracción venga para hacer el Malecón 2000, no tuviéramos la plataforma en la cual está este museo. Y creo yo que si este museo se abre hacia los particulares, a los empresarios, también tuviéramos mejores muestras andando. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito para hablarles sobre el pecado de formar parte de las instituciones culturales, llámese museos, a la empresa privada. Y hay muchos más ejemplos. En México los museos privados son una maravilla, ¿no? Bien, podemos pasar a la siguiente. Bueno, esa es una reflexión final, reconociendo los distintos eslabones que conforman el mundo del arte. La anterior, gracias a él. El mundo del arte podemos estar más conscientes de nuestro aporte para su fortalecimiento y disfrute. Esa es la reflexión que quisiera dejar basado en la pequeña introducción que hice. Gracias, Aida. Sí, se mueve solo. Se mueve solo. Bueno, los periodos que se me ha ocurrido subdividir son esos: 99, perdón, los años 90, el año 99 al 2005, anterior, y 2005 al día de hoy. Y en cada uno de estos periodos voy a tocar estos puntos. ¿Cuál era la economía general del país? ¿Y cuál era el movimiento de mercado a nivel de arte? ¿No? La escena entre Guayaquil y Quito, que prácticamente es lo que ha dominado el país, Cuenca es el tema de la Bienal de Cuenca, pero mayor movimiento como ciudad no lo hay, o al menos no en la relevancia de Guayaquil y Quito. La ética artística y el nivel profesional, ¿no? Y aquí la ética artística no se mete el autor, sino los galeristas, los intermediarios, todos, ¿no? El nivel de producción, la calidad de la obra, la coherencia de esa obra, ¿ya? Posiblemente es cierto que otros referentes, a propósito no me quise hacer una lista pensada de referentes, porque uno siempre puede dejar gente afuera, aunque en nuestro medio finalmente lo contamos con una mano o máximo dos manos quienes son los referentes por épocas, ¿no? Pero podemos conversar al respecto, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el tema de los compradores, los coleccionistas, los críticos, gestores culturales, existentes, no existentes, instituciones, museos y el periodismo? Estos son los puntos. En las diferentes épocas voy a hablar así de una manera como paisaje, como experiencia, para ver si que percibimos
todos un cambio, una evolución, y así como decía al comienzo, percibir un buquet hacia dónde vamos, ¿no? Entonces empezamos con los 90, en la siguiente, gracias. Bueno, ese era DPM al comienzo. Una fachada muy tropical, también evolucionamos nosotros. No. Así fue la inauguración, esa fue casualmente la noche de la inauguración, en la cual vemos que en el fondo hay unos cuadros de Rendón, que realmente no formaban parte de la galería como venta. La idea, el día de inaugurar, fue tener una panorámica de muchos autores del moderno y de lo que... El concepto contemporáneo yo no lo tenía en la época y no creo que estaba en la calle. O sea, para empezar, era arte moderno, la palabra contemporáneo, como la concebimos hoy, eso no existía. Ni voy a decir que yo la tenía en la mente porque es mentira, ¿no? Peor, yo no vengo de la academia en arte, ¿no? Es coleccionista, haciéndote poco a poco, te vas haciendo autodidacta, vas caminando y te vas haciendo y te vas cultivando, ¿no? Bueno, el montaje. Esto sí cambió bastante rápido. Yo diría que en 2 o 3 años ya estamos en algo más parecido a lo del día de hoy, pero ese era el ambiente y era lo más, tal vez un poquito más avant-garde en la época, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente, por favor, Saidel, gracias. Bueno, la misma imagen, aquí quiero resaltar, la galería se llenaba, las galerías en Guayaquil se llenaban, inclusive había a veces coincidencia en muestras en el mismo día y se hacía un circuito de vinitos, ¿ya? Y la gallada eran estos señores, la generación de mi padre. La generación de mi padre eran los que más concurrían a las galerías, ¿no? Entonces esta foto la he puesto a propósito un poquito para citarles el ambiente, mucho más concurrencia de lo que tengo hoy, a nivel de concurrencia social. Era muy importante el tema social de una generación que ya pasó a ser abuela y se ha ido retirando, no solamente por los cambios demográficos de la ciudad, que está el San Borondón, antes no era el tema San Borondón, estamos en el año 89, sino un tema generacional y como que los de mi generación, 50 y pico, no tanto, no les interesó la parte social, ¿ya? El montaje también, lo denso el montaje. Bueno, y nomás como anécdota, aunque está escrito ahí, Solá Franco, Ramiro Jácome, Pedro Dávila, Enrique Tábara, el señor a mi derecha ahí, sé que es de la literatura, no me acuerdo el nombre. Bien, pasamos a la otra serie. Ya. En los años 90, en términos generales, el país estaba tranquilo, había una economía, se movía dinero, y tal es así que inclusive en Urdesa nomás había unas 5 o 6 galerías de arte, aparte de Madeleine Hollander, y escuchaba que en el Centenario existía también otra galería, que aquí está aquella que era de la Manzana Verde, ¿no? Que también estaba en Urdesa, en las lomas de Urdesa, en las faldas de la loma de Urdesa. El centro, lo que yo percibía que el centro más importante a nivel de galerías en esa época era Quito. Quito tenía un número igual o mayor de galerías, lo cual no es el día de hoy, ¿ya? Y lo más relevante estaba en Quito, especialmente en los principios de los años 90, que esto venía de los años 80. Le estoy hablando de los 90, pero acuérdense que es toda la cola de los años 80. La economía en arte más era Quito que Guayaquil, ¿no? Ahora estas son mis opiniones, hasta aquella, diferentes personas, si tienen otra visión, encantado luego compartirlas o levantan la mano, no hay problema, ¿no? ¿Ya? Entonces el centro era Quito. Pasamos a la otra. Ya. La ética artística, le he puesto la palabra ética y el nivel profesional. Mi sentir que había un tema no tanto de cooperación entre artistas y galería. Tener una muestra era como una oportunidad y a veces como un poquito de tomemos la oportunidad de, ¿ya? Por ejemplo, mis primeras muestras, pueden verlo en mi agenda expositiva,
el autor, pero mi primera muestra con un gran maestro, o sea, un gran maestro, no un artista, un gran maestro hasta el día de hoy, me llama 2 días antes de la exposición. Yo ya tenía cursadas todas las invitaciones físicas, obvio, estamos en el 89. Imagínate, haces una galería, mandas y haces la inauguración, que es lo que vimos, tu primera muestra individual, el gran maestro, ¡pac! Me llama, me dice: David, si no me depositas $10,000 y escoge un cuadro de estas medidas de la pared de lo que te va a mandar, no mando. No mando obra. ¿Ya? ¿Perdón? Bueno, era maestro de Quito. Usted es de Manabí, de Bahía, pana, y de Guayaquil. Usted no es de Quito. ¿Ya? Otra. Y te digo nomás anécdota. Por favor, no nos quedemos nomás en la anécdota, sino en el ambiente, ¿no? Simplemente la anécdota es para no hablar en abstracto y un poquito de leyenda, un poquito... No, en concreto, ¿no? Un artista Z, yo tengo una exposición, arregló con un cliente, ¿ya? Y como yo la obra no la dejaba salir hasta un mes después de la muestra, pintó un cuadro prácticamente el mismo y se estaba enmarcando en la marquetería de abajo. La galería era un segundo piso y la marquetería Fials, yo le alquilaba al Fials de abajo. Ya, típico. Escuché aquí de Kenya, que dirigió la Manzana Verde, propietaria, y dirigió muchos años. Lo mismo yo escuché que pasaba Betty Wappenstein de la Galería de Quito, que para mí es un referente de la época. Esa galería para mí era mi referente, ¿no? Escuché que le pasaba lo mismo con los artistas más importantes de ella. Y cuando termina cerrando, una de las razones, temas de vida, ¿no? Uno no cierra por eso. Ella tenía 20 y pico de años, otras prioridades personales, abuela, etcétera. Pero algo que te desanima o le desanimó fue que los artistas a los cuales ella apoyaba y los sacaba y le invertía, le vendían por fuera. Mira, si tú no le pones combustible al carro que te hace viajar, se va a parar. Y se va a parar y te vas a quedar en la vereda. Y eso es una práctica. Otra, una muestra de un maestro T, ¿no? Un maestro T. Hablé con él para irnos a un circuito de ferias. Cada feria $15, $18,000. Pagué 2 ferias por adelantado. Claro que no paga el 100%. Acordé con un maestro T hacer un recorrido para hacerlo conocer. Nunca llegó con la obra. Y la obra se estaba enmarcando durante esos 6, 8 meses, donde unos amigos y uno los olía a óleo fresco. Y nunca llegó el maestro con eso. Y hay catálogos, tengo 2 catálogos impresos con las imágenes del autor, que nunca fue. Ya, no nos quedemos en la anécdota, pero es para darle fuerza. Si tú no eres profesional, no eres ético, ¿ya? Estos maestros hoy en día ni siquiera están a los niveles de los artistas de carreras intermedias en mi espacio, a nivel de precio. Y el precio es un reflejo de lo que has hecho en la vida, ¿ya? Y ahí van a quedar. Entonces, eso es un mensaje que quería comentarles. Otra cosa, los aumentos súbitos de precio. Me gané un premio, ¡pum! Ahora el precio es otro. O quien parqueó un señor con más posibilidades. Ese era muy típico en la época, ¿no? No respetar tu lista de precios. Yo sé que muchas de estas cosas que les hablo de los 90 se dan al día de hoy, se van a dar en el año 2050, pero en la época era más la regla que la excepción. Es mi manera de ver. Estos temas, aparte de que me aburrí de ver las mismas exposiciones en la ciudad y en el país, me llevaron desde tempranos 90, ya el 92, a dedicarme a trabajar con artistas extranjeros, ¿ya? Porque uno veía lo mismo. Tú exponías a un artista de acá y a los 3, 4 meses estaba exponiendo en la galería de Urdesa, que está por ahí. No había ese sentido de equipo, o no había ese sentido empresarial. Era un tema más de bohemia, para ponerlo así, o un poco más de picardía criolla, ¿no?
que era lo más común. Y también había un sentido de que si tú eras un poco más pudiente no podías ser artista. Y eso lo escuchamos incluso cuando le hice la pregunta a Hernán, que qué tan cierto era, o Hernán lo comentó sobre Solá Franco, que uno de los razones que no lo consideraban artista, aparte de su tema de preferencia sexual, que era un tema muy importante en la época, muy importante en la época. Yo sé que hoy día no lo vemos así, pero en la época sí, ¿no? Era porque era niñado, porque era un tipo que viajaba, elegante, guapo. Y eso no crea que ha desaparecido. Todavía en el año 2000, y digo 2000, saltándome, ¿ya? En el año 2000, porque me acuerdo haber estado en mi galería actual en Ordesa, en la trastienda, una crítica de arte menor a mí, 15 años menos, o tal vez 10, 12 años menos, y le quedó clarísimo que Roberto Novoa no podía ser un buen artista por su condición. ¿Puedes creer? Una persona educada, 10 años menor a uno, en el año 2000. Importante crítica de Ecuador. Ya, entonces no creas que esos temas pueden seguir reinando, pero eran mucho más en esas épocas para atrás. Entonces hoy en día no. Entonces, coronel, tranquilo, eso ya no pesa en contra. Ya no pesa en contra, todo está muy bien. Ya, entonces, ese era un poquito el ambiente en tempranos 90s, ¿no? A medida que ya por el año 95, 97 se sentía que esto iba cambiando, aunque yo no trabajaba mucho con nacionales. Como les digo, yo me dediqué mucho a los extranjeros por mi tema de coleccionista y estaba medio aburrido con lo mismo que se mostraba y se mostraba. Podemos pasar al siguiente slide. Ya. Había más compradores que coleccionistas, con el criterio actual, ¿no? Y los compradores eran, a mi ver, personas de la edad de mi padre, motivos sociales. Inclusive me acuerdo que un señor amigo de la casa, que yo le decía tío, al comprarme un cuadro, me pidió y me exigió que ponga su tarjeta personal al lado de la ficha técnica para que se sepa que él compró ese cuadro. ¿Ya? Acuérdense que también Guayaquil viene, no me tocó vivir, pero me comentan que en la época de la gente que se casaba, cuando se daban bonitos regalos, dejaban sus tarjetitas y había una vitrina y se exhibían. Entonces este es un tema cultural, o sea, no quiero achacar de que mira qué anticuados